yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el analista político y económico Enrique Sáenz. Con él va a estar haciendo un análisis, porque en las últimas declaraciones que dio con el show que trató de montar el presidente Ortega con la televisión Fox y ayer con Telesur, que la verdad la de Telesur no la vi, pues estaban viendo mal las declaraciones que dio el vicario de Jinotega, que fueron extremadamente claras y contundentes. Ha hecho entender, mandó el mensaje el presidente Ortega, de que si él caía, el país se derrumbaba, la crisis venía y esto se iba a poner peor. Enrique va a analizar y a demostrar todo lo contrario. Para aquellos que todavía no se han decidido en la necesidad de que hay que promover un adelanto de elecciones lo más rápido posible para que el pueblo pueda elegir y cambiar de gobierno de acuerdo a nuestra Constitución, a nuestras leyes, para que cambiemos la situación en la cual estamos viviendo. Situación que sigue el averaje de un muerto cada 6 horas, desgraciadamente. Esta vez le tocó al departamento de Jinotega y en Managua. Todas las muertes duelen, pero volvió a morir, a ser asesinado, un muchacho, Leighton Chavarría, no había cumplido los 16 años en Jinotega. Lo último que escribió en un chat que mandó es que se rinda tu madre. Y murió baleado por los paramilitares. Igual que otros 2 estudiantes de 19 y 21 años. Más 30 heridos. Aquí en Managua, una joven estudiante de medicina, futura médica, regresando de despedir a una amiga que iba de regreso para su país. La pararon estos grupos paramilitares cerca de la casa de Chico López. Se puso nerviosa, aceleró el carro y la rafaguearon. Delante del novio, que venía un carro detrás, que inmediatamente salió y de milagro no lo mataron a él y se la llevó al hospital militar, donde fue atendida por compañeros de medicina que estaban de turno en el hospital militar y por un profesor de ella que también estaba de turno en el hospital militar. Luchó por un par de horas, pero las heridas eran demasiado graves. Y la ironía de esto es que ella estaba haciendo su servicio social en el hospital de la policía, ayudando a los policías y a los familiares de los policías. Y un paramilitar le quitó la vida. Y ahora sale con la gran mentira, el cinismo. La policía ha comunicado diciendo de que fue un CPF, cuando está el novio que vio lo que sucedió enfrente de él, de testigo. Y cuando llegaron a buscar el carro y tomar fotos donde quedó el carro lleno de sangre y ya no había carro y todo estaba limpio, como que sin nada.
En Ortega no dejaban entrar para que la gente pudiera ayudar a los heridos. Esa es la vida que estamos viviendo. 800 desaparecidos en las últimas 48 horas. Eso es lo que llevamos, secuestrados. Algunos aparecen en las cárceles, otros todavía no sabemos dónde están. 800. Subémosle eso a los otros 800 que ya sabíamos que dónde estaban. Ya van 1.600. Esto es lo que queremos, de esta manera queremos vivir aquí en Nicaragua. Ayer estaba en una reunión con unos amigos analizando la situación del país. Cuando venía de su casa para mi casa, tipo 8 de la noche, parecía cementerio, Managua. Encontré un carro nada más. Hasta ahí me puse a pensar, digo, chiva, en realidad si aquí me agarran, no hay quien me salve ni cómo me salve. De los solos que estaba en la calle. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Por eso sigo insistiendo en que debemos de ir a un paro nacional, solo que le llamo un paro nacional humanista. Un paro nacional para exigir la liberación de todos los presos políticos. Un paro nacional para exigir el cese de la violencia. Inclusive los temas políticos los dejamos a un lado. Démosle la prioridad ahorita a sacar a los presos políticos que están ahí, que están siendo torturados, que están siendo golpeados. Me decía ayer un pariente de una persona que está presa, están violando inclusive a las mujeres, algunas mujeres. Para que cese la violencia y la persecución que hay en todo el país. Centenares de jóvenes, campesinos, en la montaña, o inclusive algunos heridos, escondiéndose de los paramilitares porque si los agarran no saben si van a llegar con vida a la cárcel. Que perdemos dinero, si vamos a perder dinero, el que va a perder trabajo se va a perder, pero ¿qué vale? Eso se recupera. La vida no se recupera. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Ayer puse a consultar y agradezco, ayer alrededor del mediodía, empecé a hacer una consulta en la página Facebook del programa, si estaba de acuerdo usted en un paro nacional para que se liberaran los presos políticos y cesara la violencia como un mecanismo de presión. Creo que habían, la última vez ayer en la noche, habían más de 15,000 habían votado, de los cuales 13,000 y pico, casi 14,000 estaban de acuerdo y menos de 1,000 estaban en contra de un paro. Y voy a continuar esto hasta que aquellos que tienen que tomar la decisión se den cuenta que la mayoría de los nicaragüenses queremos eso. Así que los invito a ir a la página del programa Jaime Arellano en La Nación en Facebook y ahí va a estar la encuesta. Es fácil, es sencilla. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vámonos a un paro y hay que respaldar la marcha convocada a la peregrinación, convocada para el sábado, que tiene que ser masiva. El respaldo a la conferencia episcopal, el respaldo a nuestra iglesia católica, el respaldo a los asesores e incluyamos la liberación de los presos políticos. Que aparezcan los desaparecidos, vivos, como se los llevaron.
Yo no creo que sea mucho pedir eso. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el analista político y económico Enrique Sáenz. Bienvenido a Movistar Series. Un nuevo canal que habla tu idioma. Ahorita te voy a explicar. Maravilloso. Necesito que usted me diga por qué estoy vivo. Llegó Movistar Series, el nuevo canal exclusivo de Movistar Play. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio, denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos, con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ahí está, libertad para Medardo y para Pedro, libertad para Irlanda, libertad para los muchachos, para Hanster, para Marlon, para Rodrigo y para los 1000 y pico de presos políticos que hay. ¿Cómo no podemos quedarnos de brazos cruzados? Don Enrique, hombre, ¿qué hacemos, hombre? Mira, yo quisiera retomar lo que estás diciendo porque estaba recordando la primera vez que yo vi personalmente a Carlos Mejía Godoy y a Enrique Mejía. Fue en León, porque se había organizado una jornada de movilización para la libertad de 2 presos. Uno era un profesor salvadoreño que se llamaba Efraín Nortal Walton, y el otro era un ex guardia nacional que se llamaba Francisco Ramírez. Entonces, toda una jornada por la liberación de esos 2 presos. Imagínate un profesor salvadoreño. Y estaba recordando también una jornada que se llamó Navidad sin presos políticos, que igual desarrollado por la juventud, ¿verdad? Tomas de iglesias, conciertos, etcétera. ¿Y quién era uno de esos presos políticos por los que se desarrolló esa jornada por la liberación de los presos políticos? Daniel Ortega. Daniel Ortega, que estaba preso y sabe lo que es estar en la prisión de una dictadura, ¿verdad? Era uno de los presos políticos por los que se demandaba la libertad en esa jornada Navidad sin presos políticos. Entonces, aquí, incluso peor que en el somocismo, no solo se hace sufrir a las madres con los que están presos, se hace sufrir a las madres todavía más
con los que están desaparecidos y nadie les da cuenta. Y todavía, sin una onza de humanidad, ¿verdad?, organizaron toda una operación para desalojarlas del lugar donde las madres sienten que están más cerca, que pueden pasar una comida, que pueden recibir una información. Entonces, Daniel Ortega, que estuvo preso, ¿verdad?, y que estuvo preso por acciones peores, porque no era una resistencia desarmada por la que él estuvo detenido, ¿verdad?, y por el que se desarrollaron una cantidad de jornadas para su libertad. ¿Verdad? Bueno, lo que son las ironías de la historia. Entonces, a mí me parece, cuando vos hablas de esto, de que una de las jornadas, pero no de un día, no de una acción, sino que una jornada completa por la liberación de los presos políticos. La violencia. Pero en este caso, porque no tenés que hacer solamente una jornada, pero en el caso de los presos políticos, vos puede ser con lo que vos estás diciendo, pero lo que no podemos estar es tirando un jab e irte contra las cuerdas, tirar un jab e irte contra las cuerdas, cuando el otro te está arremetiendo, mordiéndote, pateándote, golpeándote a los bajos, de todas maneras, y vos tirás un jab y te retirás. Creo que es imprescindible tener una visión estratégica aquí y desarrollar jornadas, y ahí está una, y pongo los ejemplos, incluso una que tuvo que ver precisamente con Daniel Ortega, esa jornada que se llamó Navidad sin presos políticos. Solo para mencionar... Ayer estaba... Y vos pero ya que estamos tocando el tema, te voy a salir un poquito de lo que... pero ayer me invitaron, fue una reunión con un grupo de amigos míos, de los cuales todos son, varios de ellos son empresarios. Entonces, preocupado por la convocatoria que estoy haciendo un paro. Entonces me decía, jodido Jaime, que ese paro va a generar desempleo, va a generar pérdida. Daniel Ortega se ríe de los paros. Entonces le digo yo, bueno, decime qué hacemos. Dame una propuesta mejor que la mía. Y yo la agarro. Pero decime qué hacemos. Vamos a seguir permitiendo que todos los días desaparezcan gente, que todos los días maten gente, porque de todas maneras la economía la está destruyendo. Que no me diga que si seguimos así, los negocios van a salir adelante y van a prosperar. Nos está matando de todas maneras, nos está matando los negocios. Entonces, le digo yo, mejor, desde mi lógica, le digo yo, es mejor, yo prefiero morir peleando que morir de rodillas. Digo peleando en el sentido de la manera cívica, pues. Dime una. No, es que vamos a ver que cuando me diga una, entonces yo paro. Pero por lo menos voy a hacer el intento de hacer algo. Oiga, que está promoviendo que no está promoviendo la unidad. Entonces le digo, brother, yo le digo, yo no soy borrego de nadie. Yo juego de equipo. Pero tomemos una decisión, hagamos propuestas. Y yo respaldo la decisión de la mayoría como que si fuera unánime. Pero si usted, ¿qué vamos? Hay que esperar. ¿Esperar qué? Que sigan matando gente. Acá decirle a las madres de familia, a los familiares, a los papas que tienen a su hija presa, que está siendo torturada, preguntar si es tu hija, te gustaría que es tu hija. ¿Qué estarías haciendo vos, le digo yo a uno de ellos, si fuera tu hija la que estuviera ahí? Me estarías diciendo que yo te digo, mira, no hagas nada, bro, que va a costar reales. Me pega mi pijazo, le digo yo. Entonces, pues, perdón, yo sé que sí, estamos en esta conversación que estamos teniendo, pues. No, pero es que está directamente relacionado con lo que vos habías mencionado al principio. Aquí Ortega ha querido lanzar el mensaje que después de él, el diluvio, que solo él puede gobernar este país. Y las evidencias muestran
que exactamente al contrario. Con Ortega, el diluvio. Y si bien es cierto, la parte más dolorosa es la cuota de muerte y de sufrimiento que se le está imponiendo al pueblo nicaragüense, hay otra que es menos visible, y es que también nos está cercenando el futuro. ¿Por qué sostengo esto? Yo recuerdo, Jaime, en las conversaciones que teníamos ya hace 2 años, que hablábamos del impacto de la caída de la cooperación petrolera. Y vos estabas ansioso en ese tiempo porque decías, si aquí no hay una crisis, la gente no se va a salir. Bueno, estamos en la crisis, pero es importante conocer cuáles son las raíces de esa crisis, porque de alguna manera nos ayudan a visualizar la salida. Entonces hay algunos datos. Con este torbellino de hechos se ha pasado por alto una cantidad de información que está, bueno, es el Banco Central el que la proporciona, y que hay que ponerlas sobre la mesa, ¿verdad? Porque ya antes esos datos del Banco Central corresponden al primer trimestre de este año, es decir, son anteriores a que estallara la crisis. ¿Qué es lo que dicen los datos del Banco Central? Que la tasa de crecimiento económico del país antes de la crisis, en el primer trimestre fue 1/3 de lo que fue en el primer trimestre del año pasado. Es decir, la declinación económica ya venía antes de la crisis. ¿Qué es lo que muestran los datos del Banco Central? Que en el primer trimestre de este año se había desplomado la inversión pública y la inversión privada, sin crisis política. ¿Qué es lo que muestran los datos del Banco Central? Que había un aumento significativo de la deuda pública. ¿Por qué estaba aumentando la deuda pública? Porque había un desequilibrio fiscal, un desequilibrio entre los ingresos del Estado y el gasto público. Los datos del Banco Central revelan que antes de la crisis, los afiliados al INS, esto es el empleo formal, venían decreciendo mes a mes. Desde septiembre del año pasado, en algunos rubros importantes, y desde noviembre, ya en términos absolutos, miles de retiros de afiliación de la seguridad social. Estoy hablando a marzo, antes de la crisis. Es decir, que la crisis económica ya venía manifestándose no solo en términos macro, sino que también repercutiendo en la economía de las familias, en el subempleo, en el ingreso, en el aumento de, por ejemplo, de las tarifas de electricidad. Entonces la pregunta es, si esos problemas ya venían en condiciones, digamos, normales, y Ortega no los pudo resolver, ¿de dónde sale que Ortega, en estas condiciones, enfrentado a Raimundo y todo el mundo, pueda resolverlos? Y voy con lo más inmediato. Aquí la crisis estalló por la reforma a la seguridad social. ¿Qué es lo que impuso Ortega en el decreto? Aumento de las contribuciones de los trabajadores, aumento en las contribuciones de los empleadores, disminución de las prestaciones a los asegurados en términos de salud, etcétera, disminución de las pensiones a los jubilados y disminución de las pensiones por venir a los que estaban actualmente trabajando. Bueno, eso fue a marzo que estaba la crisis
del INS. Pero bueno, después de marzo, ¿qué es lo que ha ocurrido con el INS? Todavía los ingresos han mermado más porque hay menos trabajadores afiliados y menos empleadores que están aportando. ¿Cómo va a resolver Ortega la crisis del INS? Y eso tendrá que hacerlo, supongamos pues, que se queda 6 meses, que se queda 1 año, ¿ya? ¿Cómo va a resolver Ortega la crisis del INS? Tiene que volver al mismo punto. ¿De dónde va a sacar dinero para resolver la crisis del INS? Es decir, Ortega no puede resolver una crisis que es más grave que la que tenía antes. Otro elemento, desde antes de la crisis sociopolítica estaba anunciado que iba a realizarse una reforma fiscal para poder equilibrar las finanzas públicas. Y si vos te acordás, se hablaba de eliminar o reducir las exoneraciones fiscales y revisar algunos impuestos. La cuestión de la tasa fija, la cuota fija, etcétera. ¿Cómo va a ser Ortega para resolver el déficit fiscal? Entonces, ¿puede Ortega realmente adoptar como una política una reforma fiscal? ¿Cómo va a ser con la reducción de los gastos, que tiene que reducir los gastos? Entonces, esto puede parecer muy macro, pero esto tiene que ver directamente con la tortilla que se come cada trabajador, cada nicaragüense, tiene que ver directamente con el empleo que tiene o no tiene cada nicaragüense. ¿A qué me refiero con esto? Que la escasa base que todavía tiene Ortega, ¿verdad? Trabajadores del Estado, gente que ha recibido algunas prebendas. Si Ortega sigue en el gobierno, no solo vamos a ser golpeados los que estamos demandando libertad, sino que aún la base que todavía le queda a Ortega va a ser más erosionada y la salida de Ortega va a ser peor, porque ni siquiera su misma base, que ya se ha venido erosionando, va a respaldarlo, porque van a ser afectados por las reformas del INS, va a ser afectados por la reducción del gasto público. Ya se habían reducido programas sociales, van a seguirse reduciendo, ya se habían reducido subsidios, van a seguirse reduciendo, y eso vos no lo podés imponer al que tiene esta bandera y al que no la tiene, no. Lo digo también hace un par de semanas Mayorana, que aquí mientras Mayorana dijo lo contrario, el doctor Mayorana dijo lo contrario, mientras el presidente Ortega esté en el poder, él es símbolo de la inestabilidad. Y entonces, mientras hay inestabilidad, aquí no va a haber inversión, aquí no va a haber, la economía se va a seguir para abajo. Y eso sí se logra algún tipo de acuerdo. Sin acuerdo, vamos cuesta abajo y rodada. Que desgraciadamente no vamos a poder. Nicaragua, por ejemplo, los Estados Unidos van a anunciar, si no me equivoco, hoy o mañana, que van a esperan un crecimiento casi del 5%. Tenían décadas de no crecer a ese nivel la economía. Eso sería una enorme bendición para Nicaragua por el Tratado de Libre Comercio. Mientras tanto, ahorita estamos en peligro de que si el presidente Ortega continúa con esta estrategia que tiene, más bien corre peligro que nos saquen del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en vez de estar invirtiendo, ¿verdad? Ya España nos sacó, ya lo puso en la lista que le recomienda a sus ciudadanos no visitar Nicaragua. Ya ver cuántos países europeos más van a hacer lo mismo. Ya los Estados Unidos. Entonces, el turismo que había venido creciendo, a chicharrón. Sí, ese era el punto que iba a agregar ahora, ¿verdad? Porque estaba diciendo de que con Ortega no hay solución al INS y la solución que él puede implementar va a perjudicarnos a todos. Que con Ortega no hay solución al tema de los desequilibrios fiscales
y las medidas que vaya a adoptar va a perjudicarnos a todos. Pero está el tema de las inversiones. Y esto también es importante que la gente lo entienda, que no solo es un decir. Existe lo que se llama a nivel internacional empresas calificadoras de riesgo. ¿A qué se dedican estas empresas? A analizar países y a analizar empresas de gran envergadura. Pero en el caso de los países, ellos analizan la situación política, la situación económica, las perspectivas, porque eso sirve como una señal para que los inversionistas digan, ve, en Honduras hay mejores condiciones que en El Salvador. En Nicaragua hay mejores condiciones que en El Salvador y que en Honduras. Entonces, en igualdad de circunstancias, me voy al que ofrece mejores condiciones. Entonces, esa es una guía para los inversionistas. Pero además, como eso también mide la capacidad de pago del país, la solvencia del país, la calificación mide, por así decirlo, tiene una consecuencia en el costo del dinero que ese país recibe. Es decir, si la banca privada nicaragüense recibe financiamiento externo a una determinada tasa de interés, que tiene una influencia en la tasa de interés que cobra a los nicaragüenses, y se deteriora la calificación de Nicaragua por estas empresas calificadoras, la tasa, el costo del dinero que recibe Nicaragua, tanto el Estado como las entidades privadas, se encarece. Tiene dos repercusiones inmediatas. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos días? Ayer, empezando ayer, Standard & Poor's, son tres las principales, Fitch, Moody y esa, las tres han rebajado la calificación de Nicaragua. Y la de ayer colocó ya a Nicaragua al borde del colapso. Es decir, una rebaja más y la economía de Nicaragua para inversionistas y para el mercado de capitales internacionales queda al nivel de basura. Y lo que advierten es que si esto sigue así, en la siguiente la calificación va a ser todavía menor. Entonces, a propósito de esto, si no hay inversiones extranjeras, si no hay inversiones nacionales, ¿qué actividad económica va a generarse? ¿Qué empleo va a generarse? ¿Qué ingresos fiscales van a generarse? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que con Ortega en el gobierno, cada día que pase, además de las muertes y el sufrimiento, nos vamos hundiendo más, no solo la economía nacional, sino la economía de las familias, pero además con un impacto hacia el futuro. Eso en términos económicos. Entonces no es cierto que después de Ortega el diluvio. No, el diluvio es con Ortega. La única posibilidad que nosotros tenemos de empezar a ver el sol claro es resolviendo la situación política. Si no se puede, digámoslo, pues no hay problema. Y aquí vamos a la situación política. ¿Cuál es la condición de la situación política? Ahí donde te digo, eso es donde quería ir ahorita. ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Crees vos que es el pensamiento del presidente Ortega? Porque, supongamos, imagino que en el peor de los casos, él quiere, si no es él, que el Frente Sandinista, la lógica diría, pues, si no es él, que él quisiera que el Frente Sandinista siguiera en el poder. Si él, supongamos que logra, a base de la opresión, de las armas, de matar, etcétera, quedarse hasta el 2021 y convocar a unas elecciones libres en el 2021, ya en el 2021 la crisis económica que va a tener este país va a ser hasta los mismos sandinistas van a pedir su cabeza. Eso es lo que estoy demostrando con lo que estaba diciendo. Entonces, a él no le, o sea, desde el punto de vista estratégico inclusive, a él no le conviene unas elecciones, hacer unas elecciones en el 2021, a él le conviene hacer unas elecciones lo más antes posible, mientras todavía existe la duda, por lo menos en su partidario, de si realmente los culpables son los golpistas, como él llama, o es la ineficiencia de su líder, pues. ¿Verdad? Que
No, eso, pero eso que lo que hasta yo que soy medio bruto me doy cuenta. Ahora él, pues, que supuestamente tiene la gran experiencia y es habilísimo y todo, ¿sabes? Se tiene que dar cuenta de eso. Sí, mira, antes de responderte, porque ya está implícito en lo que te voy a decir la respuesta, ¿cuál es la condición en la que está Ortega en términos políticos? Esto en términos económicos. Cada día que pase, su propia base social, con cada medida que intente adoptar, va a seguir erosionándose. Está enfrentado a la iglesia, no solo a los obispos, porque he escuchado declaraciones de sacerdotes, de vicarios de diócesis, como el de Jinotega, como el de Managua, y lo que está enfrentado es no solo a los obispos, está enfrentado a sacerdotes y está enfrentado a la feligresía. Al sacerdote que están escondidos. Bueno, dijeron de que por lo menos 6, 7 no podían llegar a sus parroquias. Está enfrentado a los empresarios, porque si bien es cierto, los empresarios grandes tienen algunos días de no expresarse, en general el conglomerado empresarial, que incluye pequeños, medianos, primordialmente, están enfrentados a Ortega. Está enfrentado a la juventud. Basta oír a esa juventud las entrevistas que le hacen cuando van en las marchas, con qué claridad, con qué contundencia esa juventud expresa su deseo de tener un mejor futuro y que ese futuro solo se puede construir sin Ortega en el poder. Está enfrentado a las mujeres, porque si vos ves las marchas, las mujeres van o una a una o dos a una. La proporción de mujeres jóvenes, adultas, ancianas allí es enorme. Está enfrentado a los campesinos. En general está enfrentado al pueblo nicaragüense, pero también está enfrentado a la comunidad de derechos humanos internacional. Imagínate que estos oficialmente en una nota de la Cancillería acusaron al alto comisionado de Naciones Unidas por escrito de cómplice del terrorismo, al alto comisionado de Naciones Unidas, solo porque el alto comisionado de Naciones Unidas cuestionó la ley terrorista que habían aprobado y por supuesto está enfrentado a la CIDH, a Amnistía Internacional, etc. Está enfrentado a la OEA. Bueno, el Consejo Permanente, 21 votos, condenaron su represión criminal. Está enfrentado también a la Unión Europea, tanto la alta representante para política exterior de la Unión Europea como el Parlamento Europeo también se pronunciaron. Pero además de estar enfrentado a la iglesia, a los empresarios, a la juventud, al pueblo nicaragüense, a la comunidad internacional, la evidencia es que se ha ganado dos amigos importantísimos, ¿verdad? Primero, el vicepresidente Pence, que está en el corazón de la Casa Blanca, no es un vicepresidente de adorno, ¿verdad? Sino que está en el corazón de las decisiones de la Casa Blanca y para América Latina. Y no había terminado la entrevista con Fox, con el canal de televisión, cuando el vicepresidente de Estados Unidos estaba circulando un tuit diciendo: aquí nadie le cree nada, no sirve para nada la propaganda que está intentando hacer. Ese es un amigo que tiene en el corazón de la Casa Blanca poderoso, ¿verdad? Y el otro amigo poderoso que tiene se llama Marco Rubio, ¿verdad? Una de las estrellas políticas en ascenso en Estados Unidos y que está en el radar de la agenda de Marco Rubio. Entonces, y con todo el establishment norteamericano en contra, esos dos amigos son dos amigos poderosos. Entonces, y además del país donde tenés las mayores relaciones comerciales, los mayores flujos de remesas, los mayores flujos de turismo, los mayores flujos de inversión extranjera. Entonces, ¿quién puede apostar un cacao por
la permanencia de Ortega en el gobierno cuando está rodeado por todos lados, ¿verdad? No hay manera. El problema aquí es que cada día que pasa, él lo cobra con sangre y con sufrimiento. La conferencia episcopal anunció ayer que le estaba mandando una carta diciéndole que le confirmara por escrito si querían o no querían que la iglesia siguiera de moderador y de mediador en el diálogo. ¿Qué opinas de eso vos? Porque, o sea, la vez pasada le mandaron que le pidiera por escrito si estaba dispuesto a adelantar las elecciones o no. No le contestó por escrito, pero ya le ha contestado de mil maneras y públicamente que no está dispuesto a adelantar las elecciones. Pero supongamos que conteste Ortega y le dice, sí, hombre, si yo quiero, si ustedes lo quiero. Porque por un lado lo acusó de terrorista y después dice que él quería mucho a la iglesia, excepto Monseñor Báez, que a ese no se lo traga, dice él. ¿Verdad? Pero un diálogo, ¿para qué? Para ir a lo mismo. Un diálogo para ir a sentarse a tocar qué. Si aquí lo que le interesa al pueblo de Nicaragua es que se adelanten las elecciones para ver cómo cambiamos de gobierno. Punto. Nada más. ¿Qué otros temas va a ir a tocar a ese diálogo? Sí, mira. Y el otro es, yo creo que si la conferencia episcopal va a reactivar el diálogo, y el gobierno tiene que ser también reforzado con organismos internacionales. Aquí tiene que venir la OEA, o tiene que venir el SICA, o tiene que venir la OEA o el SICA, que son los dos regionales, y el SICA está presidido por Costa Rica, ¿verdad? Y la OEA está presidido por Costa Rica, a lo mejor está esa coincidencia. Pero un diálogo para venir a hacer un show y para crear falsas expectativas mientras está matando gente, porque cuando se inició el diálogo, había 70 muertos. Durante todo el diálogo, la matancilla no se paró, ni las opresiones se pararon, ni la echadera de presos políticos se paró. Entonces, con todo el cariño, el amor y el respeto que se merece la conferencia episcopal, tiene que haber un cambio de estrategia en ese diálogo para que realmente dé resultado. Sí, mira, yo reconozco que la opinión que voy a emitir no una verdad, es una opinión y puede ser muy polémica. Yo el diálogo no lo veo en blanco y negro, ¿verdad? Porque si nosotros revisamos cuáles son los resultados del diálogo a esta altura, ¿cuál es la coincidencia evidente? Es que la batalla internacional Ortega la tiene perdida, ¿verdad? Pero si nosotros regresamos un poco la cámara, aquí con el diálogo empezó la invitación a la CIDH. Y esa fue la ranura, la ventana que permitió que a nivel internacional un organismo independiente, especializado, pusiera en la agenda internacional la masacre que estaba cometiéndose en Nicaragua. Ese fue un ¿verdad? éxito. Pero además, ese informe también sirvió para presionar, también en el marco del diálogo, acordate cuando se suspendió y se obligó al gobierno que invitara a la MECENI, que vinieran los expertos y que viniera la misión especial de seguimiento. Entonces ya es otro actor. Y esas acciones de estas entidades no impidieron las muertes, cierto, y esa es la parte del vaso vacía, ¿verdad? Pero posibilitaron que el Consejo Permanente, en un lapso de un mes, emitiera una resolución de condena que ha servido de base a países europeos, latinoamericanos y a otras organizaciones, incluyendo Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, que acorralaran a Ortega. Entonces, y ese es un resultado atribuible al diálogo que no lo tuviéramos si no se hubiera abierto ese proceso. Han habido fallas, creo yo, ¿verdad? Pero en este momento, cuando has recibido
un respaldo como conferencia episcopal unánime a nivel internacional y un llamado al diálogo, Ortega ya estaba preparado. Originalmente estaba preparado porque entendía que tenía un acuerdo con el secretario general de la OEA para, si los obispos no quieren, armo mi propio diálogo con la OEA. Bueno, se zafó del control de Ortega o de la influencia de Ortega, Luis Almagro, y con ello la Secretaría General. ¿Y qué es lo que ocurrió después? ¿Verdad? No solo que naufragó esa posibilidad, sino que él venía construyendo otra posibilidad, y es un diálogo con participación de su amigo Vinicio Cerezo. No era la instancia presidencial presidida por Costa Rica, sino su amigo, hay que decirlo, Vinicio Cerezo, para sustraerlo de la OEA donde no tenía mayoría. Aquí él apostaba que teniendo a El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, aislaba a Costa Rica. Pero eso también se le quebró. Si los obispos y con todo y los problemas y riesgos que desde el principio esto enfrenta, y la Alianza Cívica no asumen y emplazan a Ortega con el tema del diálogo, nosotros estamos perdiendo un formidable instrumento. ¿Por qué? Porque Ortega ya le sacó al diálogo lo que le quería sacar, que era tiempo para armarse. Ahora, el principal o uno de los enemigos de Ortega es el tiempo. ¿Qué va a decir frente a un emplazamiento con la libertad de los presos políticos? ¿Qué va a decir frente a un emplazamiento de desmantelamiento de las fuerzas paramilitares? ¿Qué va a decir frente a, digámoslo, el tema de las elecciones? ¿Qué va a decir? ¿Ya? Entonces hay que exprimir todavía más, de manera tal que la misma comunidad internacional diga, bueno, hicieron lo posible la Alianza Cívica, hicieron lo posible los obispos, agotaron las circunstancias, las condiciones, las posibilidades, realmente con este hombre no se puede, hay que ir a dar otros pasos. Entonces, ¿que es riesgoso? Sí. ¿Que a una gente no le gusta? Sí. ¿Que hay el riesgo de que él siga burlándose? Sí, ¿verdad? Pero la otra alternativa, y con esto completo ese punto, es que el diálogo solo no sirve para nada, sino es acompañado con una estrategia de movilización y acción política pacífica que refuerce el diálogo y que aumente la presión de Ortega, porque de aquí para adelante, que cada vez él va a tener o que sufrir o que adoptar medidas que van a erosionar todavía más su propia base, el deterioro de la condición económica, juega en contra de Ortega. De aquí para adelante lo único que tiene Ortega es la posibilidad de seguir matando, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Entonces, si nosotros vemos la comunidad internacional, las condiciones económicas y las condiciones políticas internas, Ortega no tiene otra alternativa que salir del gobierno. Y nuestro desafío es plantear una propuesta de cambio sólida, creíble y viable para la población, porque no basta salir de Ortega, sino que realmente corresponder a las aspiraciones de cambio del pueblo nicaragüense. Entonces, por eso yo veo esta situación, diría, tal vez una palabra bastante pesada, con optimismo, pero más bien que optimismo con realismo. El gobierno de Ortega no tiene futuro. El gran problema es el precio en sangre y en sufrimiento que está cobrando a los nicaragüenses por su salida. Pero también yo no veo, por los errores que se cometieron, y vamos ganando, pues se le va ganando la lucha al presidente Ortega ahorita,
pero yo no veo la suficiente fuerza para que salga Ortega como salió Somoza. Aquí va a tener que haber una negociación donde, y si todo sale bien, una negociación que significa un adelanto de las elecciones y que el pueblo entonces pueda llegar a votar y premiar a quien quiera premiar y castigar a quien quiera castigar. Y con ese nuevo gobierno, entonces volver a reconstruir este país. Sí, mira, mi interpretación, más allá de la sarta de falsedades de Ortega, de la entrevista con Fox News, primero, que hay quienes afirman, ¿verdad?, que uno llega a cegarse tanto con el poder que te aíslas de la realidad y tu círculo te aísla de la realidad y ve un mundo distinto. Después de escuchar lo corto de esa entrevista, yo llegué a la conclusión que Ortega no está aislado de la realidad, ¿verdad?, que él conoce perfectamente que el pueblo nicaragüense está en contra, está perfectamente persuadido de la realidad, no es que está viendo pajaritos en el aire, está totalmente consciente de cuál es la realidad y actúa deliberadamente y sin ningún escrúpulo frente a esa realidad, ¿verdad? De la misma manera de que el 19 de julio, 3, 4 días antes, acusó a los obispos de golpistas, pues ahí estaba diciendo que no tiene ningún problema con la iglesia. De la misma manera que hablaba de los golpistas y ahí habló mismo del narcotráfico y de ahí mete a partidos políticos, incluso partidos políticos que están legales en la asamblea, ¿verdad? Más allá de esos disparates, lo primero es eso. Ortega no está loco, ¿verdad? Ortega está muy consciente y está muy consciente de su aferramiento al poder. Y lo segundo que me pareció es que él con quien quiere negociar es con Estados Unidos. Este era un mensaje que enviaba a tomadores de decisión en Estados Unidos. ¿Por qué no lo hizo con CNN? ¿Por qué no lo hizo con Univisión? Lo hizo para intentar enviar un mensaje y decir, yo estoy dispuesto a negociar estos puntos. Leí brevemente lo que había dicho Telesur, y Telesur dijo que a él le gustaría una negociación 1 a 1 con Trump. Bueno. Dice, sin gente que nos esté lavando la cabeza, sin extremistas, dice, que estén diciendo falsas mentiras, dice, reunámonos 1 a 1, dice. Eso fue lo mismo que dijo Maduro en otro tiempo. También hay que seguir la estrategia que siguió Maduro para enfrentar su propia crisis. Hablando de estrategia en los últimos minutos que estamos. Volviendo a la realidad. Bueno, lo que estamos hablando son realidades. Volviendo a la realidad que estamos viviendo ahorita. Todos los días, todos los días, una vez cada 6 horas muere un nica. 800 desaparecidos o presos políticos en 48 horas. Increíbles. Una persecución en el sector rural bestial contra el campesinado. Inclusive andan huyendo en la montaña heridos. Una persecución contra los médicos que ayudan a esos heridos, ¿verdad? Y son obras humanitarias las que están haciendo. Y la cantidad de presos políticos que sigue aumentando. Yo propongo, vámonos a un paro humanista, le digo, porque ni siquiera, fíjate que no estoy diciendo que se vaya Ortega, que adelante Ortega, sino sencillamente soltar los presos políticos y cesar la violencia. Me dicen algunos, pues, los que comentaste, que uno me dijeron, no, que si no es ese un mecanismo que podemos usar, ¿qué otro mecanismo nos queda? Sí, vos estás hablando de estrategia y para mí hay por lo menos 4 acciones que deberían alentarse. Una es en el plano internacional. Hay que llevar este tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí tiene algo que ver Costa Rica, que es el país más inmediatamente amenazado por un flujo de migrantes que amenaza su seguridad, su estabilidad económica, etc. Un segundo punto es una jornada nacional por la libertad de los presos políticos. Y la jornada nacional
incluso recordando experiencias, ¿verdad? El mismo Daniel Ortega estuvo en huelga de hambre, preso, ¿verdad? Para que le cambiaran las condiciones carcelarias. Entonces, lo que quiero decir es que una jornada nacional es un conjunto de acciones sostenidas que incluye actividades como lo que vos decís, como el paro, pero que puede incluir un conjunto de actividades que movilicen la voluntad de la gente, a cada quien de acuerdo con sus propias condiciones. Un ayuno en toda la iglesia en la noche por la libertad, unas vigilias, unos conciertos, unas movilizaciones, un paro, etcétera. Lo que quiero decir es que no podemos limitarnos a una sola actividad, todas cívicas. La tercera línea, el tema del diálogo. Y hay que definir una estrategia específica para el tema del diálogo, porque hay que terminar de exprimir esa naranja y posibilitar a la comunidad internacional que diga se intentó y no se pudo. Y lo cuarto, seguir afianzando estos canales de comunicación que se han abierto entre la Alianza Cívica y otros sectores sociales. Hay que ampliarlo, hay que consolidarlos para compartir visiones, compartir estrategias y acciones. Ahí te la dejo de ese tamaño, a nivel internacional, a nivel del diálogo, a nivel de los presos políticos y a nivel de organización. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Enrique Sáenz por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerlo más frecuentemente. A todos ustedes, mantengámonos firmes. Estamos en el camino correcto, estamos exigiendo lo correcto. Tenemos derecho los nicaragüenses a vivir en un país donde existe Estado de Derecho, donde se respeten las leyes, donde haya democracia, donde haya paz, donde no tengamos miedo de salir de nuestra casa porque nos puede pasar una camioneta de esos antibotines o de esos paramilitares o las camionetas de la muerte, cuadrones de la muerte, como le llaman, rafallándonos. Nuestros hijos merecen que luchemos por eso. Yo creo y sigo insistiendo que si mientras no me presenten otra mejor, hay que ir a un paro. Un paro humanista, le pongo, exigiendo la libertad de todos los presos políticos, exigiendo que se cese la violencia, ¿verdad? Para que jodidos podamos vivir en un país normal, mientras se resuelven todos los presos políticos y se hace justicia a los más de 400 muertos que han habido asesinados en este país. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación, si Dios así lo permite. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.